2, 3. A combatir resuena la guerrera voz del buen Jesús, que hoy llamando está, sin desmayar, seguidle siempre con valor y la victoria plena os dará. Bueno, hermanos, buenas tardes. Dios les bendiga. Espero que la hayan pasado bien desde el viernes pasado. Hoy vamos a seguir con el estudio de este primer libro de Samuel. Bueno, prácticamente estamos estudiando un poco lo que viene siendo en sí la introducción de quién fue Samuel. Ya vimos los primeros dos capítulos. Hoy nos corresponde hablar del capítulo 3. Y este capítulo tiene que ver con un mensaje que recibe Samuel y que él no se lo quiere compartir a Eli. Interesante esto. Y es obvio que él no se lo quiere compartir a Eli porque la noticia que tiene para Eli no son nada buenas. Y él prácticamente conoce a Eli desde más o menos calculando lo que hemos estudiado del destete, que podría tener algo así como 5 años cuando llega al tabernáculo en Silo y ya está aquí en una edad de adolescencia, podríamos decir, ¿verdad? O un poquito más. eh, ya él se ha encariñado con Elí y bueno, en este capítulo él quiere hacerse desatendido por la palabra que recibió de Yahvé. Así que vamos a leer el capítulo 3 para que veamos de qué estamos hablando. Nos dice el versículo 1, el versículo 1. El joven Samuel ministraba a Yahvé en presencia de Elí. Es decir, que Elí en este caso era su tutor. Vamos a llamarlo así. Era su tutor. Prácticamente todas las instrucciones que él recibía de Elí, bueno, lo llevaba a cabo. Por eso nos dice la Biblia que ministraba. Y recuerden que la palabra ministrar, tanto en hebreo como en griego, tiene la connotación más clara es servía. Que por supuesto, ministrar se le da hoy en este tiempo una connotación tan elevada. ¡Wow! Un ministro, una ministra, el ministerio, cuando nos damos cuenta que en la Biblia ministrar es servir. En este caso, el joven Samuel servía a Yahvé en presencia de Elí, y en aquellos días la palabra de Yahvé era escasa. Ya entendemos por qué en aquellos días la palabra de Yahvé era escasa. Recuerden, si ustedes han repasado un poco el estudio de 1 Samuel desde el capítulo 1, debemos notar que Samuel, en este momento en el cual estamos leyendo y en el momento en que Samuel está viviendo, era el tiempo de los jueces. Y estudiamos en el capítulo 1, en la introducción, que después de la muerte de Josué y de su generación, cada quien hacía, dice la Sagrada Escritura en el libro de Jueces, lo que bien le parecía. O sea, era un pueblo descontrolado. Aunque el Señor levantaba jueces, cuando el Señor tenía piedad, compasión de ese pueblo que estaba siendo maltratado por los enemigos alrededor, y ellos oraban, los piadosos oraban, él llegaba a rescate levantando jueces. Pero durante 300 y tantos de años, el pueblo estaba descarriado prácticamente. Y fueron, fueron muy pocos las personas que actuaron como profetas. Tenemos el caso del profeta que se le acercó a Elí en el capítulo 2, y tenemos el caso de Débora en el libro de los jueces, que no, si no más recuerdo,
creo que ellos dos. En este caso, la palabra escasea porque, por supuesto, los hijos de Eli, que eran sacerdotes, y recuerden que cuando Dios iba a hablar, utilizaba a los sacerdotes porque allí estaba el arca, ellos podían usar el Urín y el Tumín, pero con esas características y ese andar de los hijos de Eli, la palabra iba a seguir escaseando. Esto era lo que estaba pasando allí, en ese momento. Cuando dice que la palabra de Dios escaseaba, era que no había visión, no había revelación. Recuerden que ellos lo que tenían en estos tiempos solamente la Torá. Ni siquiera el libro de Samuel se había escrito, ni siquiera el libro de los jueces se había escrito. Solamente tenían la Torá y ellos necesitaban oír la palabra, necesitaban oír dirección. Y en este caso, esto es lo que está pasando. Era escasa, no había visión manifiesta. Versículo 2. Por ese tiempo aconteció que estando Elí acostado en su aposento, por ese tiempo en la cual la palabra de Dios era escasa, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse y no podía ver. Ya Elí está en una edad a edad avanzada, pero aún no se había apagado la lámpara de Dios, y estando Samuel acostado en la casa de Yahvé, en la cual estaba el arca de Dios. Cuando dice aquí el versículo 3 en la Biblia textual, pero aún no se había apagado la lámpara de Dios, la Biblia de las Américas dice, cuando la lámpara de Dios aún no se había apagado, y la Reina Valera dice, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Recuerden, si nosotros manejamos bien eh, las Sagradas Escrituras y tenemos un concepto más o menos por encima de lo que era la adoración en los tiempos aquellos, y cómo se construyó el tabernáculo y cuáles fueron el mobiliario del tabernáculo. En Éxodo capítulo 27, pues ya yo estoy aquí, Éxodo capítulo 27, versículo 21 dice, en el tabernáculo de reunión, Éxodo 27, 21, en el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrás en orden Aarón y sus hijos. ¿De qué está hablando? Está hablando de las lámparas que tenían que estar encendidas, ¿verdad? Lo que se llama en hebreo la menorá. Dice que deberían estar delante del testimonio, las pondrás en orden Aarón y sus hijos para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana. O sea, desde la tarde hasta la mañana. Al salir la luz del día, las lámparas, ¿verdad? El candelabro, todo eso las lámparas que estaban allí o las velas tenían que ser apagadas. Como estatuto perpetuo los hijos de Israel por sus generaciones. De esto volvamos a 1 Samuel capítulo 3, nuevamente, para que nos demos cuenta que, perdón, ¿qué pasó aquí? Ok, para que nos demos cuenta que esto está aconteciendo en una noche, antes que amaneciera. Una noche de esas, dice, porque dice el versículo 3, pero aún no se había apagado la lámpara de Dios, y estando Samuel acostado en la casa de Yahvé, en la cual estaba el arca de Dios, Yahvé llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Enseguida corrió a Elí diciendo, heme aquí, puesto que me has llamado. Respondió, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él volvió y se acostó. Versículo 6. Yahvé volvió a llamar otra vez a Samuel, y Samuel se levantó y fue a él y le dijo, heme aquí, puesto que me has llamado. Y él respondió, yo no he llamado, hijo mío, vuelve, acuéstate. Y Samuel no conocía, versículo 7, y Samuel no conocía aún a Yahvé, pues la palabra de Yahvé todavía no se le había revelado. Aquí cuando dice que no conocía era en el sentido de que Samuel, recuerden, el contexto siempre va a regir.
A veces nosotros decimos que aquí hay que conocer, no sé qué, aquello. No hay que calentarse tanto la cabeza con esto. Estamos entendiendo que cuando dice que Samuel no conocía, primero era un jovencito, primeramente. Y segundo, Samuel todavía no había tenido una revelación de Dios. A esto es que se refiere que no conocía. Aún a Yahvé, pues la palabra de Yahvé todavía no le había sido revelada. Versículo 8. Y volvió Yahvé a llamar a Samuel por tercera vez. Y él se levantó y fue Elí y dijo, heme aquí, puesto que me has llamado. Elí, esta es una inferencia, para que ustedes vean que las inferencias que aparecen en la Biblia y nosotros también entendemos por inferencia. Elí entendió entonces que Yahvé estaba llamando al joven, lo entendió, porque ya Elí tenía experiencia de cuando Yahvé lo llamaba a él. Por lo cual, versículo 9, Eli dijo a Samuel, ve, acuéstate, y si te llama dirás, habla Yahvé, que tu siervo oye. Ahora, recuerden cómo se entrelazan las palabras y el concepto de servicio. Nos dice la escritura en el versículo 1 que Samuel ministraba delante de Elí, él era su tutor, y hemos hablado que ministrar es dar o prestar un servicio. Y en este caso, cuando Elí le da instrucciones que debe responder a Yahvé, dice, habla que tu siervo escucha. Eso es ser un ministro, eso es ministrar, eso es prestar una adoración. Reconocer la condición que somos delante del Creador. Somos siervos. En este caso, Samuel tenía que reconocer que era un siervo. De hecho, lo reconocía. Pero aquí lo que Eli le está diciendo, cómo era que él iba a entrar en conexión con ese Dios todopoderoso. Es como en el ejército, esto se llama como un santo y seña. Yo te estoy llamando, ahora dime la palabra adecuada para que entremos en esa conexión y yo te puedo dar un mensaje. Y Elí sabía que el mensaje era, habla Yahvé, que tu siervo escucha. Esa era la clave. En esa palabra era que iba a venir el mensaje. Recuerden, tres veces le llama, pero como Samuel no sabe cómo entrar en esa relación, Eli le instruye. Esto es algo interesante, ¿verdad? Interesante en el sentido de que, bueno, Dios le pudo haber hablado directamente, ¿verdad? En la primera revelación, él puede decir, bueno, Samuel es un muchacho, yo me lo voy a presentar, como el caso de Moisés, la primera vez. Pero en este caso, ya ha cambiado un poco, porque Dios actúa de acuerdo para enseñar principios. Y aquí le está enseñando el principio. Eres un siervo. Tienes que responder cuando Dios te hable o te llame como que habla que tu siervo escucha. Y Samuel fue y se acostó en su aposento. ¿Verdad? Así es. Versículo 10. Entonces Yahvé vino y se presentó y como las otras veces llamó Samuel, Samuel. Y Samuel dijo, habla que tu siervo oye. ¿Verdad? Ahora nos hablan como un poco más, se adentra más la revelación y vemos que Dios le dice, Samuel, Samuel, antes, previamente no se escuchaba eso. Y ahora Elí le dice, responde, habla, Yahvé, que tu siervo escucha. Él no habla de Yahvé, pero se sobreentiende que esto fue lo que sucedió. Versículo 11, y dijo Yahvé a Samuel. ¿Están viendo? Si no decía estas palabras, y por supuesto que estas palabras estaban cargadas de una convicción, esto no eran simplemente unas palabras vacías. Samuel tenía que llegar con
como tal, como un siervo. Y dijo Yahvé a Samuel, solamente cuando respondió correctamente a lo que Elí le instruyó. Y siempre, siempre en la Biblia nos vamos a encontrar con estas pequeñas instrucciones o estos pequeños detalles que son muy grandes. Eh, cuando nosotros vemos que en la palabra, bueno, Dios lo hace de esta manera, todo es un asunto de obediencia. Samuel dijo, no, yo no voy a decir estas palabras, yo voy a decir otras. No eran esas palabras, él se dejó guiar. Y dice el versículo 11, y dijo Yahvé a Samuel, he aquí, yo haré una cosa en Israel, que a todo el que le oiga le retiñirán ambos oídos. Esa es una forma de hablar de ellos, lo que llamamos un hebraísmo, un modismo, en el sentido de que, mira, lo que yo te voy a decir ahora va a ser terrible y va a ser de conocimiento para todo el pueblo. Versículo 12. En ese día ejecutaré contra Elí todas las cosas que he anunciado respecto a su casa de principio a fin. Esta es la segunda vez, porque la primera vez es lo que Elí recibe del profeta. Lo que estaba hablando aquí, el capítulo 12, el versículo 12, perdón, es lo que previamente ya Elí sabía. ¿Cuántos días han pasado? No lo sabemos. Recuerden, nosotros podemos leer, entrelazar un capítulo con otro y no quiere decir que eso está pasando en el mismo momento, no. Cada capítulo en este caso nos está llevando en diferentes etapas de la vida de Samuel. Capítulo 1, antes de él nacer. Capítulo 2, cuando nació y fue llevado. Ahora el capítulo 3 ya Samuel está grande. No podríamos decir que es un hombre completamente, pero ya estaba consciente de lo que era ser un siervo, ya Dios le está empezando a llamar. Es un joven. Y en este caso, lo que Dios le había dicho a Elí, no creamos que eso se había pasado por alto, que se había olvidado. Y este capítulo 3, junto con el capítulo 4, que vamos a estudiar, si Dios quiere, el próximo miércoles, junto con el capítulo 4, nos da una gran enseñanza con respecto a el tiempo de Dios. Yo podría decirles a ustedes que yo me vi tentado a darle a este capítulo 3 otro título, pero si yo le daba a este capítulo 3 otro título, iba a dejar de llevar la secuencia de lo que era la introducción a Samuel como profeta, porque realmente todo esto es una introducción, cómo nos está llevando la Biblia para que veamos cómo Samuel se hace profeta. Pero fácilmente este capítulo 3 lo podríamos llamar, si nosotros quisiéramos dar un mensaje acerca de que el tiempo de Dios es perfecto, aquí podemos hablar del tiempo de Dios. ¿Por qué? Porque hay muchas personas, y eso lo vamos a detallar en el próximo capítulo, que hablan, muchas personas hablan por hablar, prácticamente. La mayoría del ser humano habla por hablar. Y nosotros como cristianos podemos caer también en ese error de que el tiempo de Dios es perfecto, el tiempo de Dios es perfecto. Ni siquiera sabemos, primero, ni sabemos de dónde salió esa palabra, ¿verdad? Pero aquí vemos que, aquí se está viendo que hay una perfección del tiempo de Dios, porque nos está llevando poco a poco a un punto. Y Dios, aunque le dice a Samuel lo que le va a suceder a su casa, él todavía ese momento no ha llegado. Por eso dice el versículo 12, en ese día en el cual a todo Israel le van a retiñar los oídos, en ese día ejecutaré contra él y todas las cosas que he anunciado respecto a su casa de principio a fin. Esto es el tiempo de Dios. Esto sí es el tiempo de Dios. Cuando Dios hace cumplir su palabra.
Versículo 13, porque le he hecho saber, versículo 13, que voy a castigar definitivamente su casa por la iniquidad cometida al saber que sus hijos maldecían a Elohim y él no los refrenó. Voy a leer la Biblia de las Américas que dice, porque le he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa para siempre a causa de la iniquidad que él conocía, Elí, pues sus hijos trajeron sobre mí una maldición y él no los reprendió. La Reina Valera. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, o sea, que practicaban sus hijos, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Aquí la palabra blasfemar, así como en griego también, puede significar blasfemar o maldecir. Y en la Biblia de las Américas dice, porque trajeron sobre sí una maldición. O sea, la Biblia de las Américas habla de que trajeron sobre ellos una maldición. Ahora, la palabra maldecir, etimológicamente, es una palabra compuesta y que fácilmente nosotros la podemos identificar como mal decir. ¿Están viendo? Mal decir. O sea, hablar mal o decir mal. Y se conoce como maldición, también blasfemia. Es obvio que ningún ser humano puede maldecir a Dios, porque entendemos el principio de Números capítulo 22, cuando el rey de Moab quería maldecir al pueblo de Israel. Balán recibe revelación y dice, yo no puedo maldecir al que Yahvé ha bendecido. Bueno, ese es otro estudio. Pero el punto es que si una persona está bendecida, nadie la puede maldecir. Ahora, si el nombre de Dios, si Dios puede bendecir a alguien y no puede ser maldecido, y si el nombre de Dios es bendito, ¿quién puede maldecir verdaderamente a Dios? Por eso debemos entender lo que significa en algunas oportunidades una palabra, pero cuando dice que sus hijos maldijeron a Elohim, a Dios, no es que lo maldijeron a él, sino que por la iniquidad de los hijos de Eli, la gente estaba hablando mal de Yahvé. O como nos dice las escrituras en Romanos, que el Espíritu Santo guiando al apóstol Pablo le dice que el nombre de Dios era maldecido por culpa de los israelitas, que debían haber sido luz para las naciones, estaban siendo oscuridad. O como cuando un hijo de Dios en estos tiempos por su conducta incorrecta, el nombre de Dios es blasfemado. Así que no es que es blasfemado Dios, sino el camino en el cual nosotros estamos siguiendo lo manchamos por nuestra conducta y la gente se va a burlar. Y esto es lo que estaba sucediendo. Y por eso va a venir el castigo sobre los hijos de Eli y sobre Eli, porque nos dice la Escritura que Eli no los había estorbado. O mejor dicho, como dice la Biblia de las Américas, nunca los reprendió, ¿verdad? O como dice la Biblia textual, no los refrenó. Ese es uno de los deberes de los padres. Cuando hay una mala conducta de uno o de todos los hijos. ¿Cuál es a lo cual hemos sido llamados como padres? A refrenar, a reprender y a estorbar, según cada una de estas versiones, para que los hijos tomen el camino correcto. Y él iba a tener que sufrir las consecuencias de no haber hecho eso. Así es. Va a tener que sufrir las consecuencias.
Versículo 14. Por tanto, he jurado a la casa de Eli. Miren las palabras que está usando Yahvé. He jurado. Que ni siquiera Dios necesita jurar. Ahora pueden entender la connotación que lleva esta palabra he jurado. Si él sin jurar cumple, imagínense jurando. He jurado a la casa de Eli que la iniquidad de su casa no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Porque volvemos a los estudios que ya hemos llevado a cabo. Cuando se pecaba deliberadamente en la ley del antiguo pacto en la Torá, el ofensor debía morir irremisiblemente, en Hebreos capítulo 10. Eso eran pecados que no podían ser perdonados. Y como ni el pueblo, ni Elí habían hecho esto con sus hijos, o con su, sí, Elí, bueno, le tocará a Dios hacerlo. Y por eso dice que no hay perdón para lo que ellos hicieron, porque no hay perdón, porque eso es lo que estipulaba la ley. Los pecados de los hijos de Elí eran pecados deliberados que por nada debían ser pasados por alto y por nada debían ser expiados. No había perdón. Samuel se acostó, versículo 15, hasta la mañana. Entonces se abrió las puertas de la casa del Señor, pero Samuel temía contar la visión a Eli. Miren el tiempo de Dios. Esto sí es tiempo de Dios. ¿Qué hacía Samuel antes de recibir revelación? Ser dirigido por Elí. Agarra aquí, ve para allá, agarra, entre comillas, el fósforo, prendeme las lámparas. Ese es un ejemplo. Debemos recordar que eso lo hacían los sacerdotes. Estoy dando simplemente un ejemplo. Cualquier cosa que Elí le mandaba, él estaba bajo el servicio. Y dentro del el servicio principal que él tenía y que lo estamos viendo aquí era abrir las puertas de la casa del Señor, o sea, abrir las puertas del tabernáculo. Pero Samuel temía contar la visión a Elí. Así es que se empieza. Como dice las escrituras, si en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré. Simplemente, todos los días abriendo las puertas. Las personas impacientes dirán, qué fastidio, ¿hasta cuándo? Porque no me ponen allá, no me dan un chance. Ay, no, siempre ellos. No, Samuel estaba tranquilo, aprendiendo. Y después de estar solamente abriendo y cerrando las puertas, pasa al otro nivel, al tiempo de Dios, a llamarlo para recibir revelación. Entonces él no quiere decirle la visión a Elí porque el cariño y todo lo que hemos hablado, él temía verdaderamente decirle a Elí eso. Primero la reacción, tal vez se iba a morir, qué sé yo, ese era el temor, pues. ¿Cómo lo iba a tomar? Porque Samuel entendió el mensaje. Aquí no hay ninguna explicación, aquí no hay nada. Samuel no necesitaba recibir explicación, primero porque si Dios no se la daba, eso no era importante, y segundo porque Samuel estaba viendo la conducta de los hijos de Eli. Y también Samuel tenía sus propios pensamientos. Y cuando el Señor le revela esto, llega a la conclusión, sí, es verdad, así es. Versículo 16, pero Eli llamó a Samuel y le dijo, Samuel, hijo mío. Y él respondió, heme aquí. Recuerden, una forma hebrea de decir, Señor. Y le dijo, ¿cuál es la palabra que el Señor te habló? Porque él sabía que dijo, ay Señor, me llamó a mí, ya no recibí revelación, esto es para Samuel. Y él sabía que eso era para él. Te ruego que no me la
ocultes. Estoy leyendo la Biblia de las Américas. Así te haga Dios y aún más, si me ocultas algo de todas las palabras que te habló, no me ocultes nada. O sea, te voy a poner bajo maldición si me ocultas todo. Dios, Samuel, mire, yo no me metí en esto. Entonces Samuel se lo contó todo, sin ocultar nada. Echa el cuento. Ahí está la imagen. Y él le dijo, el Señor es, que haga lo que le bien le parezca. Era humilde y tenía que sufrir las consecuencias. Y estos días estaba viendo la muerte lamentablemente, de una muchacha mm, que, que, bueno, agarró malos pasos, pero bueno, nadie debe matar a otro y su novio la mató y entonces, entrevistando a la mamá, ella decía, ¿por qué Dios me hizo esto a mí? O sea, hablando de Dios. Y aquí está Eli diciendo, el Señor es, que haga lo que él bien le parezca. Samuel creció, versículo 19, y el Señor estaba con él, no dejó sin cumplimiento ninguna de sus palabras. Recuerden, él recibe la revelación y sigue pasando el tiempo. Samuel está creciendo, los hijos de Eli siguen ministrando, los hijos de Eli siguen pecando, Eli sigue viendo la mala conducta, y el tiempo pasa, no se sabe cuánto, pero no dice la Biblia que Samuel creció, el Señor estaba con él y no dejó sin cumplimiento ninguna de sus palabras. Versículo 20. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, o sea, completamente de norte a sur, reconoció que Samuel había sido designado como profeta de Yahvé. Ya Samuel va creciendo y desde esa noche hasta el tiempo que va transcurriendo, Dios le está dando revelación a Samuel y la gente reconoce, este es el hombre. Versículo 21. Y Yahvé se volvió a aparecer en Silo. Volvió, se había ido de allí por culpa de los hijos de Eli. Recuerden, siempre tenemos que tener en nuestra mente que cuando fue inaugurado el tabernáculo, vino la presencia de Joal Chequiná, ¿verdad? Vino la presencia de Dios y la gente decía, allí está Dios. Pero desde que los hijos de Eli empezaron a ministrar hasta este momento del versículo 21, ya Dios no estaba allí. La palabra era aún más escasa, pero Dios vuelve a estar en Silo porque en Silo está Samuel, está su profeta. Aquí ya entramos, ya aquí prácticamente, cuando llegamos al capítulo 4, ya entramos en materia, como Samuel ya es profeta, porque dice el versículo 21, y Yahvé se volvió a aparecer en Silo, porque Yahvé se revelaba a Samuel en Silo por la palabra de Yahvé, y la palabra de Samuel era para todo Israel. Dice la Reina Valera, y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Los sacerdotes eran los que tenían que, en ese caso, recibir la revelación, ¿verdad? En ese caso, pues estaba en Silo la cosa. Pero no, fueron desechados por su mala conducta. Y un joven, por una mujer deseosa de tener un varón que lo consagró, vemos cómo la historia de Israel empieza a tener hay más esperanza por la decisión de una mujer y por la obediencia de un hijo. Así que mis hermanos, vamos a terminar esta introducción de 1 Samuel el próximo miércoles cuando estudiemos el capítulo 4. Dios les cuide. A la batalla, oh cristiano, con el escudo de la cruz. Sé buen soldado, pues a tu lado está el príncipe Jesús. Él con su gracia te sostiene y con potencia sin igual su brazo extiende y te defiende en esta lucha contra el mal.